Hola a todos, en este vídeo me voy a centrar en la continuidad y en la monotonía de una función. Volvemos a hacer un repaso del concepto de función, de las formas de expresar una función, de las formas de determinar el dominio de una función polinómica, racional o irracional, de cómo calcular o cómo saber si tienen simetría par o impar. Os vuelvo a mostrar el ejemplo de una función a trozos y de su representación gráfica. Os muestro dos ejemplos que vimos en el vídeo anterior de cómo calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas de dos funciones. Y vamos a estudiar la continuidad de una función. Bien, las funciones polinómicas racionales y con radicales son continuas en todos los puntos de su dominio. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo la función y igual a 1 partido de x menos 3, ya sabemos que su dominio, que el dominio de esta función son todos los reales menos el 3. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos una función racional, igualábamos el denominador a 0 para saber qué valores de x hacen nuestro denominador 0 y por tanto están fuera de nuestro dominio. Por lo tanto, por eso sabemos que el dominio de la función son todos los reales menos el 3. Y aquí tenemos la gráfica de la función. ¿Esta función es continua o discontinua? Pues por supuesto es continua, como ya hemos dicho, en todos los puntos de su dominio, es decir, desde menos infinito hasta 3 es continua. Y desde 3 hasta infinito también es continua, pero en el 3 hay un salto. Ahora veremos qué tipo de salto tenemos, qué tipo de discontinuidad tenemos. Además tenemos que saber que las funciones definidas a trozos, aunque no lo haya puesto en la diapositiva, son continuas y cada función lo es en su intervalo de definición, y si lo son en los puntos de división de los intervalos. Pues bien, vamos a estudiar los tipos de discontinuidades. No sé si se verá bien en esta imagen, pero aquí tenemos un tipo de discontinuidad. Aquí tenemos un punto abierto en x igual a 2 y aquí un punto cerrado. Tenemos, por tanto, una discontinuidad evitable. Si, dicho de forma común, si movemos este punto cerrado al punto abierto que tenemos aquí, la función sería continua. Por lo tanto, nos encontramos ante una discontinuidad evitable. Los otros dos tipos de discontinuidades que tenemos son discontinuidades inevitables. Por un lado tenemos de salto finito. ¿De salto finito por qué? Porque esta función de aquí da un salto de longitud 2, de 2 unidades, y continúa. Por lo tanto tenemos una discontinuidad inevitable de salto finito. Y sin embargo, como ya hemos dicho antes, aquí se nos presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿De acuerdo? Porque la función es continua hasta 3 y de 3 hasta infinito. Pero en el punto 3 nos encontramos ante una discontinuidad de salto infinito. Y aquí os recuerdo que de cara al examen, si os encontráis ante una función discontinua, pues tendréis que escribir que la función es continua en todo su dominio, excepto en x igual al valor que sea, que tiene una discontinuidad y ahí tendréis que especificar qué tipo de discontinuidad tiene, si es de salto finito, si es de salto infinito o si es evitable. Si tiene una discontinuidad de salto infinito, tenéis que especificar la longitud de ese salto. Y para terminar el vídeo vamos a estudiar la monotonía de una función, es decir, el crecimiento y decrecimiento, y los posibles extremos, lo que conocemos como máximos y mínimos. Máximos relativos a absolutos y mínimos relativos a absolutos. Bien, para ello os he dibujado aquí una función para estudiar la monotonía. ¿En qué intervalos la función decrece? Pues bien, la función decrece en intervalo de menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. Y aquí recordad siempre que tanto el 1, o sea, tanto el menos 1 como el 1 no tienen corchetes, ¿vale?
no se pone un corchete, no significa que esté incluido, solamente estamos viendo el intervalo de decrecimiento y decrece hasta el -1. Justo en el -1 cambia la monotonía de la función. Lo mismo ocurre en el punto x igual a 1, cambia la monotonía de la función. ¿Vale? Sí que es muy importante que pongáis en este intervalo el símbolo de unión, ¿vale? De menos infinito hasta -1, unión de 1 hasta infinito. ¿En qué intervalo crece la función? Pues claro que crece desde el -1 hasta el 1. Nos encontramos con con dos posibles extremos. Por un lado tenemos este máximo relativo y mínimo relativo. ¿Por qué digo que son relativos y no absolutos? Pues bien, los máximos son aquellos puntos en los que cambia la monotonía de la función. Y cambia de la siguiente forma. La función pasa de crecer a decrecer. Siempre que la función pase de crecer a decrecer, nos encontramos ante un máximo. Y siempre que la función pase de decrecer a crecer, nos encontramos ante un mínimo. ¿Por qué digo que son relativos? Porque por encima de este punto, de este máximo relativo, nos encontramos otros puntos. Por lo tanto, no va a ser un máximo absoluto. ¿Vale? Máximo absoluto sería aquel punto en el que cambia la monotonía de la función y es el valor más alto. Lo mismo ocurriría con un máximo absoluto. Cambia la monotonía de la función, como en este caso pasa de decrecer a crecer, pero tendría que ser el valor más bajo de la función. Y como os fijáis, como podéis ver, hay valores más bajos que este punto. Por lo tanto, no sería un mínimo absoluto. ¿Ha quedado claro? Pues bien, espero que os haya resultado de interés y que sigáis viendo los vídeos que quedan de repaso para el examen. Un saludo.